Bienvenidos, soy el abogado Carlos Alberto Camacho Saldaña. El día de hoy abordaremos un tema de bastante relevancia y actualidad, que es la violencia familiar. ¿En qué consiste la violencia familiar? Son todas aquellas acciones u omisiones que generan violencia familiar, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Ahora, debemos aclarar quiénes son quiénes son los generadores de violencia familiar y quiénes pueden ser sujetos víctimas de la violencia familiar. Y son los siguientes. Puede ser el cónyuge o el excónyuge, concubino o exconcubina. Pueden ser nietos, hijos, papás o abuelos. Entre ellos se puede dar, por supuesto, la violencia familiar. También puede ser entre hermanos y primos. Puede ser entre el adoptante y el adoptado, así como las personas que estén viviendo en sociedad en convivencia. También, esto es poco sabido, puede haber violencia familiar entre parejas que no están casadas o que no son concubinos. Es decir, aquellas personas que están viviendo un noviazgo, ya sea que vivan juntos o que vivan separados, pero que tengan una relación sentimental o una relación amorosa. También puede darse la violencia familiar entre los padrastros y o las madrastras con los hijastros o con las hijastras. Es decir, la violencia familiar no solamente se da entre papá, mamá e hijos, sino que pueden cometerse cualquier persona que tenga una relación sentimental y que en muchas ocasiones están viviendo juntos. Bien, vamos a explicar ahora en qué consiste cada una de estas violencias. Nos dice el mismo código que la violencia física es todo acto doloso en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, para dañar a la otra persona. Es decir, violencia física quiere decir que son los golpes. La violencia psicoemocional son todas aquellas prohibiciones, coacciones, condicionamientos. Es decir, cuando, por ejemplo, tu pareja no te deja ir con las amigas a tomar el café. Le tienes que pedir permiso al marido para poder hacer algo. Intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia. Cuando hay conductas en donde te celan en demasía, también hay violencia psicoemocional. Desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias. Regularmente en esta violencia psicoemocional es donde se da el mayor número de delitos. Son, como ya dijimos, todos los insultos, todas las vejaciones, aunque sean aparentemente de broma. Obviamente llevan un contenido que a final de cuentas lastiman a la víctima o al sujeto pasivo del delito. Otro tipo de violencia es la violencia patrimonial. ¿En qué consiste la violencia patrimonial? Quiere decir que el victimario agrede o daña los objetos o cosas de la víctima. Se las oculta o las sustrae. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. Ejemplo de violencia sexual es cuando se coacciona o se presiona, por ejemplo, a la mujer a tener relaciones sexuales cuando ella no lo quiere hacer, aunque sea tu esposo o sea tu pareja o sea el padre de tus hijos. Otro tipo de violencia es la violencia económica. Esto es cuando no permite el victimario a la víctima que se desarrolle económicamente, es decir, no le permite trabajar o la condiciona. En esta violencia económica también encontramos los casos en los que, por ejemplo, el sujeto activo del delito o el victimario condiciona o no le da dinero, en este caso, a la mujer. La mayoría de los casos en nuestra sociedad mexicana
ya sabemos que el hombre en muchas ocasiones es el que trabaja en la calle y mamá se queda en casa a realizar labores propias de la casa. Luego entonces, ¿qué sucede en muchas ocasiones? La mujer pues obviamente necesita gastos para solventar la casa y gastos personales. Si el marido o el proveedor le condiciona o le detiene mucho el dinero, pues obviamente es una violencia económica. Y la última violencia que nos marca en nuestro Código Penal de la Ciudad de México es la violencia contra los derechos reproductivos. Esto quiere decir que tu pareja no te puede coaccionar o presionar para que tengas determinados hijos o para que no los tengas. Ese es un derecho de cada individuo en el caso que estamos poniendo, en el caso de la mujer, y aunque sea tu esposo no te puede coaccionar para una o para la otra. Bien. Ya hablamos a grosso modo qué es la violencia familiar, cuáles son las hipótesis en las cuales se puede dar la violencia familiar y quiénes son los sujetos que pueden generar violencia familiar y quiénes son los sujetos que pueden sufrir la violencia familiar. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Cuando eres víctima de violencia familiar, lo primero que tienes que hacer es presentar una denuncia o en este caso una querella. Esto se hace ante la Fiscalía General, en este caso de la Ciudad de Justicia de la Ciudad de México. Se presenta una denuncia, el Ministerio Público Fiscal lo primero que debe de hacer después de tomarte la declaración es imponer una medida de protección en favor de la víctima. ¿Cuáles son las medidas de protección más comunes? Pues prohibirle al victimario que se acerque a la víctima, decirle que se abstenga de realizar actos de violencia en contra de la víctima. También excepcionalmente puede o debe el Ministerio Público poner una medida de protección en el sentido de que sea el victimario quien salga inmediatamente del domicilio o del hogar para efecto de que no se siga revictimizando a la víctima. En muchas ocasiones las mujeres, al menos en mi praxis profesional, me he percatado que las mujeres le tienen mucho temor, por no decir terror, al victimario, que en este caso en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría son hombres, ¿no? Ya sabemos que puede haber parejas de otro tipo, no solamente hombre-mujer. Regularmente el victimario va manejando a la víctima durante todo el tiempo que dura la relación y la tiene amenazada. Le dice que no vaya a presentar una denuncia, que no le diga a sus papás, que no le diga a sus familiares, ya que de lo contrario le puede hacer daño a ella físicamente y regularmente la amenaza con que le va a tener miedo, le va a quitar a los hijos, motivo por el cual las mujeres regularmente le tienen mucho miedo a los hombres y se detienen de presentar sus denuncias o querellas. En mi caso particular, en mi praxis profesional, he llevado probablemente decenas o probablemente cientos de asuntos, jamás ha pasado a mayores. Lo que ha pasado siempre es que cuando presentamos la denuncia, conforme va pasando el procedimiento, las mujeres se van empoderando y se dan cuenta que en este caso el abusador o el victimario no tiene tanto poder como ellas creían. Bien, una vez que se inicia la investigación inicial con la denuncia o querella, esto puede durar varios meses, a través de los cuales la víctima, a través de su asesor jurídico, aportará datos de prueba al Ministerio Público para ir integrando la carpeta de investigación. ¿En qué consisten estos datos de prueba? Pues en presentar testigos, en presentar documentos, en presentar fotografías, en presentar videos, para acreditar el hecho delictuoso y la probable participación del imputado en ese delito. Una vez que el Ministerio Público considere que con los datos de prueba que hay ya hay suficientes elementos para continuar con el procedimiento, se pasa a la siguiente etapa, que es una audiencia inicial. En esta audiencia inicial, el juez de control verificará que los datos de prueba sean suficientes para acreditar nuevamente el hecho delictuoso y la probable participación, y continuamos a otra etapa que se llama investigación complementaria. En esta investigación complementaria,
Ministerio Público recabará más datos de prueba o perfeccionará los que ya tiene. Posteriormente, pues hay otras dos etapas, que es la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Regularmente este tipo de asuntos de la violencia familiar se resuelven en la investigación inicial o regularmente en la investigación complementaria. El imputado tiene dos formas para solucionar este conflicto o esta controversia penal. Una de ellas es el procedimiento abreviado y la segunda es la suspensión condicional del proceso. ¿En qué consiste el procedimiento abreviado? Consiste en que en esta etapa temprana el imputado acepta la responsabilidad del hecho delictuoso con el beneficio de que se le imponga una pena baja, una pena reducida. Por supuesto, tiene que obligarse a pagar la reparación del daño, ¿sí? A final de cuentas es una sentencia, pero con el beneficio de que tiene una pena reducida. La segunda opción que tiene el imputado para solucionar este procedimiento y no irse a la cárcel o no irse hasta el final del procedimiento es una suspensión condicional del proceso. ¿En qué consiste la suspensión? Precisamente en que hay una negociación entre el imputado y el juez de control y se escucha también a la víctima. El juez, en caso de aprobarlo, le impondrá condiciones al imputado, las cuales no serán menores de 6 meses ni mayores de 3 años. ¿En qué consisten estas condiciones? En que se compromete el imputado a no seguir molestando a la víctima, en repararle el daño, en no amenazarla y en no intimidarla. Después de un tiempo de revisión de estas medidas, de estas condiciones, el juez de control pues ya liberará al imputado. En ambas salidas para el imputado, ya sea el procedimiento abreviado como la suspensión condicional del proceso, se le da justicia a la víctima. Son respuestas que ha encontrado nuestro procedimiento penal precisamente para que no queden impunes este tipo de delitos. Actualmente, los grupos de derechos de las mujeres, así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, le dan bastante importancia a este tipo de delitos. Si bien es cierto, este no es un trámite rápido, tarde que temprano se te hará justicia. Atrévete a denunciar.